de los plurinominales, y en eso sí, pues brincan, por supuesto, no están de acuerdo con que el pueblo de México los elija y los vuelva a mandar al cuarto lugar en el basurero de la historia. Justamente. A ver, ¿cómo podríamos calificar una relación México-Estados Unidos durante este segundo mandato de Donald Trump, en su primer año, con todo lo que hemos vivido, desde aranceles, desde el tema de la migración, el tema empezando por lo del Golfo de México, ahora Golfo de América para ellos? Vaya, se han vivido muchísimas cosas a lo largo de este año. ¿Cuál es su corte de caja, Diana Gil? A mí me gustaría antes hacer un contexto de manera global, es decir, no solamente midiendo la relación Estados Unidos-México como el primer socio comercial, ambos, sino más bien como el personaje que representa a Donald Trump, ¿no? Y es que, desde mi punto de vista, es un presidente muy poderoso, que está emborrachado de poder, y que eso de alguna manera también ha permeado en su relación con otros países. Y sin embargo, nuestra presidenta, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha demostrado que se puede sentar con él como una adulta en la mesa. En las negociaciones que se han llevado a cabo en el tema de aranceles, México ha sido el primer país más beneficiado. Anunciamos, o recordemos más bien, que al inicio Donald Trump había anunciado que iba a haber aranceles para todos los productos mexicanos, y hoy no es así. El 80% se encuentran excluidos dentro de esta política. Y también vemos cómo la presidenta ha mantenido una relación de respeto, a diferencia de otros países como en América Latina. Creo que ha habido una relación de sumo respeto con nuestra presidenta, y eso da mucho de qué hablar, y es para el bien de nuestro país. Claro. Bueno, yo creo que estamos frente a un gobierno populista de derecha, que es el Estados Unidos, y acá un gobierno populista de izquierda. Y eso marca completamente la relación. Trump lo único que ha hecho es cumplir sus promesas de campaña, absolutamente. Todo lo que está haciendo, él lo ofreció hacer en campaña. Yo creo que la presidenta, pues su eslogan, su política ha sido cabeza fría. Y me parece que tenemos que pasar a otro tipo de acciones que muestren más determinación. Hemos hecho todo lo que nos ha pedido Trump como país. Hoy mismo se han entregado otro número que ya de capos, que prácticamente ya van a ser 100, son 92 en total. Sin mayor explicación de nada, aquí también deben. ¿Cómo van a pagar lo que aquí deben ellos? Y por otro lado, cuando el tema migratorio, que ha sido de los más delicados, pues inmediatamente, cuando llegó López Obrador, en el tiempo de Trump, puso un muro de 10,000 efectivos en el sur, y con la presidenta 10,000 efectivos en el norte. Entonces hemos estado a lo que nos ha pedido. El Tratado de Libre Comercio ha exceptuado los artículos que están ahí libres de aranceles. Pero no hemos ganado nada en eso. Creo que ha generado cierta incertidumbre, pero sobre todo hemos afectado nuestra relación porque el gobierno de México no ha querido romper el pacto de impunidad con la delincuencia organizada. Y creo que eso ha afectado mucho nuestra relación de confianza, y muchas cosas se nos ocultan. Incluso muchas las conocemos porque las dice el gobierno de Trump. Giovanna. Bueno, sin duda ha sido un año muy complejo, Pedro. Ha sido un año en el que nuestra presidenta ha hecho gala de su gran capacidad, de su preparación, de su formación, de ese talante que tiene para poder conducir los destinos de nuestro país en este momento tan complejo, con un actor político que es, a final de cuentas, quien gobierna el país de nuestro primer socio comercial, un país tan grande y tan poderoso como es Estados Unidos. Creo que ha sido, pues, en temas declarativos sumamente estridente lo que se ha hecho, pero en términos reales ha sido un buen balance para el gobierno de México. Ha existido una colaboración real en materia de seguridad pública, ha existido una colaboración real en materia comercial. Seguimos siendo el primer socio comercial. México sigue siendo el país que menos aranceles paga en relación a muchas otras naciones del mundo con Estados Unidos. Seguimos teniendo una relación de coordinación en varios temas que son clave por la propia vecindad que hay entre los países, pero nosotros no queremos dejar de reconocer, sin duda, la capacidad y la valentía que ha tenido la presidenta de la República. Ha sido un año en el que hemos estado navegando entre la incertidumbre económica que genera el tema de la imposición de aranceles, que no solamente se ha declarado para México, sino para muchos otros, así como la falta de respeto a la soberanía de las naciones. Entonces creo que en el balance la presidenta lo ha hecho muy bien, y que contará con nuestro respaldo, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento. Es importante señalarlo, y que también estamos ciertos de que vamos a estar navegando en estos desafíos, porque a final de cuentas nos estamos enfrentando a una nueva reconfiguración global, en el que el presidente de los Estados Unidos pues está demandando el tener un mayor protagonismo, demandando regresar a ese imperialismo incluso del que nosotros hemos luchado, del que nos hemos liberado también hace tantos y tantos años. Laura. Absolutamente condenable la política interna y la política exterior de Donald Trump 2.0, a pesar de que cumpla o no cumpla con lo que haya prometido en campaña, lo que ha venido haciendo al interior de su país. Vemos
Minnesota está a punto de estallar en una guerra civil. Lo que ha hecho a nivel exterior, una intervención militar en Venezuela, saltándose a su Congreso, pasándoselo por el arco del triunfo, amenazas a Europa tratando de tomar Groenlandia con Dinamarca, que es de sus principales aliados, estas alianzas con Putin, ¿no? Invitándolo al Club de la Paz, ¿no? Parece una burla, me imagino a Nelson de los Simpson invitando a otros bullies a formar un Club de la Paz, es decir, esto parece una caricatura lo que hemos visto con Donald Trump desde entonces, y la entrega del Premio Nobel de la Paz por parte de María Corina Machado a las manos de este tipo belicoso que lo que está haciendo es incendiar a su propio país y al mundo. La única ocasión en donde un premio Nobel se entregó a manos de otra persona que no lo había ganado fue en 1943. El escritor noruego Knut Hamsun entregó el premio Nobel de literatura que había ganado a Goebbels, el ministro de propaganda nazi, de la Alemania nazi. Esa es la última vez, el último registro que tenemos, y ya vimos eso cómo acabó. Me parece que ceder a los caprichos de un hombre con estas características no es una buena fórmula. México necesita firmeza. Yo asumo que lo que dice Vianey, de que la presidenta ha hecho su trabajo en la mesa como un adulto, espero que se refiera no a ella, que no tuviera la capacidad latina y lo ha demostrado muy bien, sino más bien a él, que se comporta en muchas ocasiones de una manera muy caprichosa y es impredecible. Está bien. Tomamos en cuenta, por ejemplo, ya que pones sobre la mesa todos los frentes abiertos que puede estar teniendo geopolíticamente y el trato que le da Donald Trump a los presidentes de los otros países, el trato hacia la presidenta de México es distinto. A eso iba. Creo que está bien que se mantenga siempre una actitud institucional, responsable, digna, soberana, de defensa de la política nacional y también de las normas internacionales. Sin embargo, no es suficiente. México tiene que apostar por el multilateralismo, como lo ha dicho siempre Movimiento Ciudadano, y México tiene que apostar por el fortalecimiento de su democracia. Ante este tipo de embistes, lo que se requiere es un régimen democrático fuerte con los 3 poderes funcionales. Y esta tentación del hiperpresidencialismo mexicano controlando completamente la relación con los Estados Unidos nos debilita. El poder legislativo, por ejemplo, tiene mucho que hacer y que decir, como en el caso del avión militar que aterrizó hace un par de días. Pero entonces lo dejamos en manos de legisladoras pidiendo una intervención militar de Yo Estados creo que Unidos. lo que necesitamos es los 3 poderes funcionales y los órganos y canales institucionales activados. Existe una comisión bicameral, México-Estados Unidos, que desde hace 8 años no se instala en el país, donde cada cámara acredita a sus representantes y son los encargados de la conversación con el Capitolio. No Lili Telles por sus fueros, o no cualquier otro señor haciéndolo en Noroña, sino una comisión bicameral institucional. Hay que también conformar una comisión bicameral de seguridad nacional, que es la facultad que tiene el Congreso para vigilar la cooperación internacional en materia de seguridad con cualquier otro país, porque no podemos dejar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo queriéndolo hacer todo. A ver, nos queda, ya vamos a la mitad de la mesa prácticamente, entonces se nos fueron ya 10 minutos, necesitamos más de 2 horas yo creo para poder abordar todos los temas, pero no quiero dejar de darle seguimiento al tema de la reforma electoral, que si bien ya nos han dicho hasta el cansancio, no hay una iniciativa todavía, ¿cómo se va a discutir sobre algo que no se ha presentado? Pues sí, pero al tiempo vemos los esfuerzos por tratar de conseguir el apoyo del PT, del Partido Verde, las reuniones que se tienen de parte de Segov, a la presidenta hablando de la reforma electoral en la mañanera todos los días. Vaya, el tema está sobre la mesa y aunque no esté una iniciativa per se, hay que seguirle con eso, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Una semana de que se abrió, por así decirlo, la caja del tema. Bueno, recordemos que no es una semana que se viene discutiendo. Fue un proyecto de campaña que nosotros presentamos en el 2024 acompañando a la Presidenta de la República, en el que si bien no tenemos una iniciativa presentada como tal ante la Cámara de Diputados, pues hay ejes que siempre se fueron mencionando durante todo este tiempo. ¿Cuáles como son la estos reducción del ejes? presupuesto de los partidos. Bueno, que van de varias cosas, que tiene que ver con la eliminación de los privilegios a través de la clase política o la clase partidista, impulsando la democratización y la participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, eso es algo que nosotros no hemos quitado el dedo del renglón, porque nos parece importante que se modifique, por ejemplo, el mecanismo de elección de pluris, que se disminuya el presupuesto que reciben los partidos políticos, y lo reitero de nueva cuenta, porque Movimiento Ciudadano pareciera que a veces no nos escucha, cuando decimos que Morena, siendo el partido que más dinero ha recibido, estamos a favor de que se disminuya el presupuesto, en donde buscamos que no sea repetitivo o que se presente ante el INE una lista de personajes que son pues casi indeseables, como un Alito Moreno con el 70% de la desaprobación, que él mismo se regaló su candidatura, o como personajes como Francisco Javier Cabeza de Vaca, que estaba siendo investigado por delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero, y que estaba en la lista de Acción Nacional, o podemos hacer una larga lista. Oye, permíteme preguntarte, así como se está invitando al PT y al Verde a la redacción de esta iniciativa, ¿por qué no invitar al PRI, al PAN y a MC también a hacer una iniciativa conjunta? Bueno, recordemos que se han realizado a lo largo desde la anunciación, o el anuncio, perdón, de esta iniciativa, 65 foros a los cuales se les han invitado a todos los diputados. Pero desde el Congreso, Janet. No, entonces a mí me parece, porque no llegaba al Congreso. ¿Dónde está la pluralidad? Por eso, pero en el Congreso se abrirá, digamos, esta posibilidad. Pues yo creo que sí, yo creo que hay que esperar los tiempos, y de mientras, pues nosotros vamos a convencer a quienes siempre han estado convencidos, y también
caminar en conjunto con el pueblo de México, que Claro. es el PT y el Partido Verde. Claro, el PRI pide que se le incluya en esta integración para la redacción. Mira, primero debo decir que este es un tema muy relevante, como para tratarlo en 5 minutos, primera. Claro. Y segunda, es un tema muy relevante para hablar demagógicamente del problema. O sea, si decimos, es que es muy caro, pues, ¿qué es caro? ¿Sabes cuánto cuesta la elección, las elecciones? El presupuesto más bien que se le da a los partidos, 22 días de pérdida de Pemex. Eso cuesta. Dejemos de perder lo que pierde Pemex y entonces paguemos esto, porque no hay nada más caro que una dictadura, que es hacia donde quiere llevarnos. Esta es la ley Maduro. Justamente eso hizo Maduro, quitar la representación proporcional. La representación proporcional es lo que dice la palabra, representar proporcionalmente a la gente que no piensa como el oficialismo o como la mayoría. Hay minorías y deben estar representadas. En algún momento Morena fue minoría y tuvo todas esas representaciones que le tocaban legítimamente. Entonces yo lo que creo es que es necesario, de entrada salió mal, porque nunca en la historia de este país, de su construcción democrática, había salido vía un decreto presidencial, con un equipo presidencial, sin que los partidos estuvieran de origen presentes. Entonces, la intención es muy clara. La presidenta, estamos viviendo un problema serio con otros países, con Estados Unidos específicamente. No es momento de dividir ni de polarizar. Ella habla mucho de nacionalismo, pero es un discurso patriotero y necesitamos realmente unir al país para enfrentar los verdaderos enemigos externos que tenemos. Yo creo que esto es simplemente un distractor. La presidenta lo único que quiere es meterse a la elección del 27, porque le toca ir en el 28 a la revocación de mandato. Y en realidad nadie ha pedido revocación de mandato. Lo tendría que pedir la oposición en estricto sentido, porque nosotros tendríamos que decir que la revocamos, no ustedes que la confirman, no que la confirman. Es decir, el sentido estricto de la ley, el espíritu de la ley es ese, que el pueblo, llámese, aquí yo no quiero hablar de izquierdas, derechas, yo estoy en el centro, porque puedo dialogar con todos y porque ese ha sido nuestro espíritu toda la vida y la historia del PRI. Giovanna. Bueno, a diferencia de la semana pasada, Pedro, que te dije que nosotros no podíamos opinar porque no habíamos sido convocados a una mesa formal y porque no existe un proyecto de ley sobre el que pronunciarnos, pues te puedo decir que el jueves de la semana pasada fuimos convocados y atendimos esta invitación de la secretaria Rosa Isela para poder hablar de una ruta de discusión, de debate, de deliberación y de enriquecimiento de una eventual propuesta de reforma electoral. Hace unos minutos yo justamente estoy separándome de la mesa de trabajo que instalamos hace 40 minutos, donde participa, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, pero también algunos integrantes de esta comisión de trabajo nombrada de manera especial para la redacción de esta ley. Entonces, apenas hemos iniciado, Pedro, esta discusión, este debate, y evidentemente que les vamos a estar informando sobre el desarrollo del mismo. Pero creo que es un tema muy importante que sin duda trae todos los reflectores de los medios de comunicación y mucho interés del pueblo de México, y nosotros con seriedad, con responsabilidad, cuando existan temas concretos en la mesa sobre debates, pues vamos a estarlo informando. ¿Ves el camino largo o corto para poder llegar a un acuerdo, por así decirlo, de redacción? Veo el camino prudente, que es el de llamar en principio a la institucionalidad, O sea, pero entonces, de que una digamos, reforma ¿son varias de semanas gran o son calado meses, como o...? es esta pueda iniciar lo que debió haber iniciado hace muchos meses, en principio con el diálogo entre los partidos aliados, entre el gobierno que es nuestro, y posteriormente sobre un documento formal. Entonces, apenas inicia. No nos respondió Giovanna, pero bueno, Laura, adelante. Pues nosotros no hemos sido invitados a ninguna mesa de trabajo, a ningún diálogo de ningún tipo. Hemos establecido desde Movimiento Ciudadano que una reforma electoral de un calado como el que necesita nuestro sistema político no puede emanar del régimen oficialista ni de la presidencia ¿Y de la ustedes sí República. acudirían a estas Tiene que reuniones darse están en el haciendo? Congreso, O sea, pero no, donde digamos, está desde ahorita. representada la pluralidad del país, en el Congreso. Es ahí donde se tiene que discutir, donde se tienen que emanar las propuestas, con diálogo ciudadano, con diálogo con expertos. Durante más de una década, científicos de la política y expertos han trabajado en lo que necesita la reforma del sistema político del país. El Movimiento Ciudadano Dante Delgado ha estado desde hace una década delineando una serie de puntos que necesitamos, pero no hay un proyecto sobre la mesa todavía del oficialismo, solamente una serie de provocaciones hacia la democracia de nuestro país que preocupan sobremanera y que ha derivado de este fraude de la sobrerepresentación de Morena y aliados ante los órganos electorales. Ellos dicen que el pueblo de México les ha mandatado. Ellos solamente obtuvieron el 52% con su coalición y hoy tienen el 70% de la representación. Eso es lo que hoy trae, evidentemente, una completa asimetría en la representación del pueblo. Entonces, claramente estaremos atentos, pero no es momento de hablar de esto mientras el país está incendiado en materia de seguridad nacional y de política exterior. Una conclusión, por favor, 20 segundos, ya vi que traen la misma. No, Se es que copiaron la la tarea. verdad, No estoy de acuerdo. Se las mandaron de Gobernación. La verdad es que una que hace su tarea revisa y Ni siquiera la fuente es del gobierno. que la quiero decir. sobrerepresentación Son los medios que tanto
habla social. Movimiento Porque Ciudadano, como no- esta gráfica debería de revisarla, porque lo que no dicen es que no quieren perder sus privilegios. Mira, Morena en el 2018 tuvo 191 curules, en el 21 198, hoy tenemos 247, es decir, hemos incrementado en un 29%. El PRI tuvo 45 en el 2018, en el 2021 tuvo 70 y hoy apenas alcanzan 33, es más, tienen más plurinominales que diputaciones de mayoría ganadas. Siguen con la Entonces, farsa de la a mí no me coalición versus vengan, los yo no partidos te interrumpí, compitiendo querida sin Laura, a mí Adelante, no me porque ya se nos defiendas fue- tanto, ¿vale? ya se No, nos no, fue. estás hablando A también mí- de Movimiento Ciudadano. A mí me parece muy interesante cómo es que en la mesa vienen a hablar de autoritarismo cuando su misma historia los enmarca, cuando Alito Moreno ha buscado la reelección y cuántas veces se va a reelegir en conjunto con la dirigencia del PRI, cuántas veces va a buscar él seguir poniendo Muy sus bien. plurinominales con sus cuates y sus compadres y comadres adentro de las listas, porque digo, para poder hablar y hacer un señalamiento de una ley que, por cierto, para los del PRI y su ley Maduro, que a nosotros nos ha dejado como anonadados, porque lo único que hemos encontrado respecto de una ley Maduro pues son hojas en blanco. Muy bien. Están haciéndose nubes, castillos en el aire porque no existe como tal, y lo que se ha anunciado es la disminución, la reselección de los plurinominales, y en eso sí pues brincan, por supuesto, no están de acuerdo con que el Muy pueblo de bien. México los elija y los vuelva a mandar al cuarto lugar Claro. en el basurero de la historia. Justamente la representación proporcional se trata de esto, de que haya representación de acuerdo al número de votos que saca un partido, como le hacía el PRD, como le hacía Morena, como le hacía el PAN. Muchos de los que hoy la presidenta critica porque están como expertos opinando, han opinado en contra de cualquier régimen para democratizarlo, e incluso en contra del PRI. Y ¿sabes qué? Se agradece, porque hemos ido evolucionando, pero no podemos retroceder. Sí hay una sobrerepresentación fraudulenta, sí la hay, porque teniendo el 54% de los votos, tienen 75% de las posiciones, porque hicieron una mala interpretación de la Constitución, la hicieron literal. Incluso hoy ya reformaron la Constitución para decir que solo habrá Ok. interpretaciones literales, fuera de la convencionalidad, fuera de la constitucionalidad, fuera de toda norma. La democracia es mucho más que eso. Giovanna. Vamos a dar el debate, querido Pedro, vamos a dar el debate en el Partido del Trabajo. Somos el partido político que menos depende de los dos temas que se han discutido, de las plurinominales y del financiamiento público. Nosotros somos el partido que menos representación proporcional tiene, el partido que menos financiamiento tiene, el partido que no tiene funcionarios en el gobierno, ni gobernadores, ni gobernadoras en el país, Ok. que no depende de recursos públicos para poder defender el proyecto de izquierda más digno y más congruente que hay en este país, que es el del Partido del Trabajo. Gracias por haber estado con nosotros.